Dios perdona y olvida nuestros pecados. Por favor, repítalo conmigo. Dios perdona y olvida nuestros pecados. Quiero que leamos, por favor, la palabra del Señor en Isaías 43, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Todo ser humano sobre la tierra lidia con el pecado constantemente. No podemos decir que haya alguien en el mundo que diga que está exento y libre de una batalla con el pecado. Todos lidiamos con ella, en todo momento, en cada instante. A veces las temporadas con las que lidiamos con el pecado van a ser más álgidas que otras. Es como si el pecado se convirtiera en una piedra constante de nuestro zapato. Nos estorba para tener relación con Dios, nos estorba para tener una comunión más estrecha con Dios, nos estorba para poder caminar en transparencia, en integridad. Y el enemigo siempre va a atacar nuestra vida. El enemigo no va a dormir, siempre va a estar atacándonos. Y ante esa batalla del pecado, algunos simplemente se rindieron. En esa batalla del pecado, algunos simplemente levantaron una bandera de paz con el pecado, hicieron una tregua con el pecado, decidiendo simplemente aceptar que el pecado los venció y accedieron a ser esclavos del pecado. Pero hay otros que mientras están batallando, y aunque vienen a veces esos deseos de simplemente bajar los brazos y darse por vencidos, siguen dando guerra y siguen dando batalla. Que a pesar de que en esa batalla habrán momentos donde nos vamos a sentir acorralados, momentos donde vamos a sentir que esa batalla está prevaleciendo contra nosotros, donde sentimos que muy probablemente hay derrota o sentimos esa sensación de derrota. Otras veces vamos a sentir esa sensación de victoria, sin importar cuál sea la sensación o sin importar cuál sea el estado en el que tú te encuentres en esta batalla. Felicito a aquellos que han dado la guerra, que no se han dado por vencidos, que no han permitido que Satanás y el pecado los tome como esclavos o como marionetas de sus vidas. La batalla con el pecado jamás termina. Yo quiero que usted comprenda eso en esta noche. La batalla con el pecado jamás termina. Cada día, cada mañana que usted y yo nos levantamos, debemos prepararnos para esa batalla. Porque usted no sabe la batalla que le espera mañana. Usted no sabe la batalla que le espera dentro de un mes. Usted no sabe la batalla que le espera dentro de 8 días. Y necesitamos todos los días levantarnos sabiendo que vamos a tener que lidiar con un enemigo llamado pecado. Y Dios más que nadie sabe cómo el pecado acecha constantemente en nuestras vidas. Es un bombardeo continuo a nuestra mente. Es un bombardeo continuo a nuestras acciones, a nuestras emociones. Quizás ese bombardeo viene para atacar no solo nuestra vida, sino nuestra familia, para atacar quizá muchas de las cosas que hemos construido alrededor. Dios lo sabe. Y en medio de ese bombardeo y en medio de ese ataque que Satanás lanza a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, es donde yo puedo ver lo que el apóstol Pablo aconseja en Efesios capítulo 6 cuando dice: tomen la armadura. El apóstol Pablo habla de tomar el yelmo, de tomar el cinturón, de tomar el calzado, de tomar el escudo, entre otras cosas que Efesios 6 habla. Pero el punto que nosotros necesitamos entender es por qué el apóstol Pablo nos manda a tomar la armadura. ¿Acaso la armadura nos va a llevar a obviar el pecado o el pecado no nos va a volver a tocar? Al contrario, la razón por la que Pablo habla que tomemos una armadura espiritual es porque nos está diciendo: necesitan darle batalla al pecado, necesitan pelear contra el pecado. La batalla no ahuyenta, la armadura que Dios me da no ahuyenta el pecado. Lo que hace la armadura es protegerme ante los ataques de Satanás y darme herramientas para yo poder atacar el pecado que viene sobre mi vida. Y probablemente te encuentras justamente ahora, muchos de ustedes, algunos de ustedes se pueden encontrar justo ahora lidiando con el pecado, lidiando con algo donde sientes que estás herido y simplemente
parece ser que en tu mente hay una palabra o una frase que te dice: estás derrotado, estás derrotado, estás derrotado. Si es así, ten presente que Dios perdona y lo hace de una manera tan completa que no queda ni un solo residuo de tu pecado para que Él se vuelva a acordar de tu pecado. Él extingue por completo nuestro pasado, y Dios extingue por completo nuestras faltas, y Dios extingue por completo nuestras debilidades, sin importar la gravedad. Dios no está mirando a ver qué pecados son graves, qué pecados no son graves, qué pecado es escandaloso para la sociedad y qué pecado no lo es. Simplemente en medio de la batalla del pecado, al saber que nosotros estamos lidiando y cuando no hemos podido, hemos fallado, hay una promesa clara de parte de Dios para nosotros, y es: Jesús perdona cualquier pecado. ¿Cree una persona no regenerada en el perdón de pecados? ¿Una persona incrédula puede creer en el perdón del pecado? No lo creo. Nadie cree sinceramente en el perdón mientras el Espíritu Santo no le enseñe esta verdad. Usted puede creer que lo más difícil de yo convencerme en mi vida es que Dios existe. Usted puede decir: lo más difícil de convencerme es que Dios sigue haciendo milagros. O para mí lo más difícil de convencerme frente a una vida espiritual es pensar que Dios libera y rompe cadenas y rompe brujería, hechicería, lo que usted quiera. Pero le voy a decir que es lo más difícil que nos cuesta a nosotros creer en la vida espiritual y en Dios, y es creer que Dios puede perdonar mi pecado. ¿Y por qué nos cuesta creer? Porque el Espíritu Santo no nos ha enseñado esa verdad. Muchos de nosotros, al no creer que Dios puede limpiar nuestros pecados, vivimos con la cabeza abajo, vivimos acusados todo el tiempo, vivimos señalados todo el tiempo, cuando Dios nunca nos ha acusado, cuando Dios nunca nos ha señalado y cuando Dios nunca nos ha cerrado la puerta. Pero la incredulidad de nuestra vida nos ha llevado a un punto de que nos cueste creer que Dios sí perdona nuestros pecados. La mayor revelación de un hijo de Dios en su vida es entender el perdón y la gracia de Dios para su vida. Y por eso esa revelación del perdón era una de las más grandes que tenía el rey David. Usted ve al rey David aferrado a Dios en todo momento, y en medio de sus circunstancias difíciles y en medio de sus momentos difíciles, él sabe que tiene un padre que perdona sus pecados. Por eso, en primer lugar, quiero decirle en esta noche: hay perdón. Diga conmigo fuerte, por favor: hay perdón. Dígalo otra vez, confiéselo sobre su vida. Diga: hay perdón. Salmo 130, versos del 3 al 8 dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas en la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Diga conmigo otra vez: hay perdón. ¿Lo cree o no lo cree? Hay algunas cosas que vemos en el Salmo 130 que David nos enseña y que necesitamos hacer si realmente queremos abrazar el perdón de Dios para nuestra vida. Y 4 cosas claves habla David aquí, y es convicción. Cuando él habla y dice: Dios perdona, David está convencido. Lo segundo es paciencia, porque dice: voy a esperar como los centinelas de la mañana. Y esa paciencia también está conectada con lo tercero, que es esperar. Yo espero en Dios. Y lo cuarto, búsqueda, porque dice: porque yo voy a buscar a Dios. Es decir, que cuando yo estoy convencido de un Dios en mi vida, yo voy a tener claro, sin importar lo que pase, hay perdón. ¿Cuál es el trato que Dios le da a los pecadores? ¿Se ha puesto a pensar un poco en esto? ¿Qué es lo que Dios hace con un pecador? ¿Cómo trata Dios a un pecador? El mayor ejemplo de misericordia lo podemos ver en el huerto del Edén. Adán y Eva estaban en una perfecta condición, en una perfecta relación con Dios. Amaban a Dios con toda su alma, amaban a Dios con todo su corazón. Pero usted bien sabe, vino una serpiente, los engaña y ellos pecan. ¿Cuál fue
la reacción de Dios? La reacción de Dios fue destruirlos, porque Él dijo: ahora que el ser humano ha pecado, no hay nada que hacer, destruyamos al ser humano y evitémonos dolores de cabeza. Pero Dios no destruye al ser humano, lo castiga sí, lo expulsa sí, asume consecuencias por sus errores sí, pero la misericordia de Dios es tan fuerte sobre Adán y Eva que en vez de destruirlos, más bien les dice: les voy a dar una oportunidad más para que ustedes vuelvan a disfrutar lo que desperdiciaron o lo que ignoraron. Porque mientras recibas la gracia de Dios, el diablo no puede juzgarte. Mientras tú recibas el perdón de Dios sobre tu vida, el diablo no puede acusarte. Mientras tú tengas un Padre lleno de amor sobre tu vida, el diablo no puede señalarte. ¿Y por qué dice, pastor, que el diablo no puede señalarme? Le voy a hacer algunas preguntas a usted. ¿Quién le dio a usted la vida? ¿Quién le ha dado a usted todo lo que tiene hasta ahora? Dios. ¿Quién lo ha sostenido en los momentos críticos de su vida? Dios. ¿Quién le destinó un futuro maravilloso para su vida y sus generaciones? Dios. ¿Quién le rompió las maldiciones? Dios. ¿Quién ha hecho todo a favor de su vida? Dios. Por lo tanto, a mí no me importa lo que diga el diablo, ni lo que el dedo de afuera me quiera acusar, porque ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni la gente de que está a tu lado, ni la iglesia, ni los vecinos me han dado absolutamente nada. A mí todo me lo ha dado Dios, y por lo tanto lo único que a mí me interesa saber es que Dios me perdona, que Dios me sigue amando y que Dios está conmigo. Él es el que interesa que esté en paz conmigo. El resto que piense lo que quiera. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo a Dios y cuando Él me perdona a mí, no solamente lo tengo todo, sino que puedo vivir en la paz que el mundo no puede dar. Dice amén. En la ley del sacrificio del Antiguo Testamento podríamos preguntarnos, cuando usted ve el Antiguo Testamento y la gente pecaba, usted nota que estas personas tenían que ofrecer sacrificios. Entonces ofrecían corderos, ofrecían becerros, ofrecían palomas, ofrecían muchísimas cosas. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento dejó leyes en las que el pueblo debía presentar todo este tipo de sacrificios para el perdón de los pecados? Además, ¿por qué había un tabernáculo? ¿Por qué Dios decide establecer un tabernáculo? Justamente para que el pueblo tuviera una directriz con el fin de llevar expiación por sus pecados. La razón por la cual Dios hace esto en el Antiguo Testamento y establece un tabernáculo y tenemos que sacrificar animales, como lo dice la Biblia en ese momento, en aquel momento de la historia, es para revelar su gracia y para revelar su misericordia y amor. Hemos pensado que Dios está pendiente de quien falla para destruirlo. Pero si Él no estuviera interesado, iglesia, en perdonar sus pecados y en perdonar mis pecados, entonces no hubiera existido un tabernáculo. Entonces no hubiera existido una directriz para perdón de pecados. Entonces no hubiera existido el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces el Padre no hubiera enviado lo que más amaba, que era Jesús. Si no existiera el perdón de pecados, entonces no existiera la sangre de Cristo. Entonces no existiera la gracia del Padre. ¿Sabes? Dios no está pendiente de quién falla, más bien está pendiente de quién falló para brindarle su gracia, su amor y su misericordia. Si no hubiera perdón, entonces, ¿por qué Dios nos exhorta a arrepentirnos? Note que el mensaje de Jesús constantemente en la Biblia es: arrepiéntanse. Fue el mensaje también incluso de Juan el Bautista, que le preparó camino a Jesús y dijo: arrepiéntanse. ¿Y por qué ese mensaje? Fácil, porque Dios no rechaza a alguien que está dispuesto a cambiar su vida. Hay muchos que vienen y dicen: yo no quiero ir a la iglesia, o no quiero ir a la vida cristiana, no quiero estar en la vida cristiana porque allá todo lo prohíben. Está esa iglesia llena de prohibiciones y no se dan cuenta que la iglesia no es un lugar lleno de prohibiciones, que la iglesia es un lugar lleno de gracia y de misericordia, donde Dios nos hace ver lo malo para que así podamos recibir perdón y recibir salvación. Esto no es un lugar de condenación. En esta casa no te vamos a condenar, te vamos a ayudar en tus circunstancias, te vamos a confrontar con tus pecados para que tú puedas decirle: Señor, necesito cambiar.
Se lo he dicho cantidad de veces. La iglesia aquí nunca podrás caminar bajo presión, porque la presión no te va a generar nada bueno. Entonces caminas bajo presión, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y te presionan, pero va a llegar un momento en que vas a explotar. ¿Y por qué vas a explotar? Sencillo, porque no tienes todavía una convicción. Pero cuando yo camino en Dios, cuando Dios me confronta con mis errores, cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco las cosas malas que he hecho, ¿sabe cómo empieza a vivir mi vida con Dios? Bajo convicción. ¿Y qué es convicción? Convicción es: yo no estoy haciendo las cosas porque la iglesia me las prohíban, porque la iglesia no prohíbe nada. Yo no estoy haciendo eso porque es que lo que pasa es que me da miedo de tal y tal cosa. No, tú lo haces por convicción, y esa convicción representa que hay algo en ti que nadie lo puede mover, que hay una santidad en ti que nadie la puede mover, que hay una comunión de Dios contigo que nadie la puede mover. Convicción. Y Dios está buscando gente dentro de la iglesia que camine bajo convicción. No es que yo no pego porque es que si no me quitan el privilegio. Es que yo no pego porque si no me quitan el liderazgo. No, eso es presión. Yo no peco porque amo a Dios, porque estoy convencido de que la santidad me abre puertas de bendición, porque es lo mínimo que yo puedo hacer por Dios: agradarle con mi mente, agradarle con mi corazón, agradarle con mis fuerzas. Sí, voy a tener momentos en los que quizá voy a deslizar, voy a tener momentos en los que me voy a equivocar, voy a tener momentos en los que me voy a golpear, pero me voy a levantar otra vez y lo voy a intentar las veces que sean necesarias. Pero ¿por qué lo intentas otra vez? ¿Y por qué intentas salir de ese vicio aunque te sea difícil? Porque estoy convencido que Dios no solamente puede liberarme, sino que también estoy convencido que es la manera en la que yo puedo amar a Dios, siendo libre y rechazando el pecado. ¿Cuántos aquí caminan bajo convicción? Si no hubiera perdón para todos nuestros pecados, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz hubiera sido un terrible error. Entonces, ¿con qué fin hubiera Jesús sangrado? ¿Con qué fin le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza? ¿Con qué fin lo torturaron? ¿Con qué fin le arrancaron su barba? ¿Con qué fin le desfiguraron su rostro? ¿Con qué fin él gritó Elohí, Elohí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Con qué objeto él tuvo que decir consumado es? En otras palabras, lo que Jesús dijo es: ya he hecho la obra que mi Padre me envió a hacer. ¿Con qué fin Dios hizo todo eso? Si no existiera el perdón para nuestros pecados. La cruz es una de las más grandes realidades. Es el núcleo de su significación, que representa que el pecado ha sido quitado de nosotros. Jesús llevó todo el pecado en sí para darnos vida y para darnos gracia. Y Dios, quiero decirle en esta noche, querido hermano y hermana, está desesperado para brindarle perdón a alguien. Dios está aquí lleno y rico de perdón para derramárselo a alguien. ¿Alguien quiere el perdón de Dios en esta noche? Dios se lo va a derramar a usted en esta noche. ¿Sabe que el perdón es para que usted no tenga muerte eterna? El perdón es para que usted no vaya al infierno. El perdón es para que usted y yo podamos disfrutar de todos los placeres y de todas las delicias que el cielo tiene para nosotros, tanto aquí en la tierra y en una eternidad también. Él preparó el infierno para el diablo y sus demonios. No lo hizo para ti, no lo hizo para mí. Lo hizo para Satanás y sus demonios. Él preparó un cielo para nosotros, y en el nombre de Jesús allá vamos a ir. ¿Dice amén o no? Una de las razones por las cuales no sentimos que el perdón de Dios es real en nuestras vidas, ¿sabe por qué es? Es porque cuando nosotros perdonamos no lo hacemos con un corazón real. Cuando usted y yo sentimos que Dios no nos perdona, es porque usted jamás ha perdonado con corazón, y usted va a sentir lo que hace. Pero cuando usted ha perdonado de corazón, cuando usted ha obviado las faltas de otra persona y usted necesita el perdón de Dios en algún momento, lo va a sentir en su vida, porque así como usted actúa, usted sentirá que Dios actúa a favor de su vida. En segundo lugar, quiero decirle que Dios no olvida. Diga conmigo: Dios no olvida. El perdón de Dios es tan completo que Él mismo afirma y asegura: yo me olvido de sus pecados. Hay una imposibilidad en esto, y la imposibilidad es que Dios no puede olvidar. Él no tiene amnesia. Entonces, ¿por qué Dios dice que Él se olvida de nuestros pecados? Y lo está hablando de una manera figurativa.
Está hablando de que Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿De qué manera? Si tú pecaste y si usted le dice a Dios, perdóname, ¿usted qué cree? ¿Dios lo perdona o no? Y cuando lo perdona, ¿qué hace? Él borra de su corazón y de su mente lo malo que tú hiciste. En otras palabras, cuando Dios a ti te perdona, te dice, ay Señor, es que recuerdo la vez que te fallé. Y Dios dice, sí me acuerdo, pero no pasa nada, eso ya está perdonado. Se lo voy a explicar de una manera más clara. Este tablero es su vida. Así fue como Dios nos creó, limpiecitos. Nos creó puros, santos. Nos creó a su imagen y semejanza. No teníamos errores. Éramos una hoja en blanco, donde Dios estableció sus diseños, estableció sus planes. Pero el pecado llega, y llega por pocos. Este marcador negro representa el pecado, lo que quiere manchar nuestra vida. Entonces usted empieza a crecer y empieza manchas, empieza el diablo a corromper su vida, empieza a ensuciarla. Entonces por aquí hay una marca muy fuerte que se llama adulterio. Y es una afrenta que usted tiene y el diablo la remarca. Otros por aquí tienen el problema del alcohol, del licor, porque el diablo empieza a corromperte y a hacerte adicto. Más adelante, por aquí viene la rebeldía. Y así poco a poco el diablo te empieza a ensuciar, te empieza a manchar. Lo que estaba blanco, lo que estaba bonito, lo que estaba bello, pero ya no se ve igual. Porque poco a poco, mientras transcurre tu vida, el diablo te mancha, el diablo te raya, el diablo te destruye, el diablo destruye tu hogar, el diablo destruye tus sueños, el diablo destruye tus planes. Ahora ya no tienes comunión con tus hijos. Te llaman mal padre, mala madre. Ahora le pides perdón a Dios todo el tiempo, pero no puedes salir de este enredo y de esta suciedad. Llega un punto en la vida en que el plan de Satanás es justamente tenerte sucio, tenerte dañado, tenerte enredado, que los pecados sean visibles en tu vida y que tú sientas que no hay salida. Y entonces, ¿quién puede limpiar todo este pecado? ¿Quién puede limpiar toda esta mancha que vino sobre mi vida? Yo quiero decirle que la palabra de Dios dice, si ustedes confiesan sus pecados y se arrepienten, Dios dice, yo les voy a dar gracia y misericordia oportuna y socorro oportuno, y voy a perdonarlos y voy a olvidar lo malo que ustedes han hecho. Hay otro texto que dice que las cosas viejas pasan y Dios las puede hacer nuevas. Cuando Dios habla de olvidar el pasado, es cuando Dios envió a su Hijo. Y este borrador representa la sangre de Jesús. Nadie puede limpiarte el pecado. Nadie puede ayudarte a superar las circunstancias difíciles de tu vida. Nadie, absolutamente nadie. Ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni abogados, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie puede ayudarte a limpiar esta vida. Porque el hombre puede entrar a tu cuerpo, trabajar en tu cuerpo, el hombre puede trabajar en tu alma, pero ¿quién trabaja en tu espíritu, donde está la marca del pecado? Y entonces Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo, a Jesucristo, a la tierra, para que la mancha del hombre pueda ser lavada con la sangre de Jesús. Y es cuando Jesús trae su sangre, y cuando tú entras y le dices, Señor, yo necesito tu perdón, yo necesito liberación. Entonces, sencillo, la sangre de Jesús no tiene que hacer fuerza. Simplemente Dios dice, ok, yo limpio tu vida. Pero hay algo interesante cuando yo empiezo a limpiar este tablero, y es que no solamente queda limpio. ¿Sabe qué es lo que sucede también? Que no puedo notar dónde fue que estuvo la mancha del pecado. No puedo notar dónde fue que el diablo me marcó. No puedo notar dónde fue
que en algún momento de mi vida yo fui débil. Porque la sangre de Jesús no solo tiene el poder para limpiar, sino para borrar todo el historial cochino que el diablo estableció sobre ti. Cuando Dios dice que se olvida de tus pecados, es esto: te vuelve a poner en blanco. ¿Y sabes qué es lo que sucede aquí? Lo que Dios empieza a escribir aquí ya no es con un marcador negro, ¿sabes? Con un marcador, un lapicero con tinta roja, y esa tinta se llama la sangre de Jesús. El perdón te hace vivir con una hoja blanca manchada con sangre, para que nunca más el diablo te vuelva a acusar por los pecados que un día cometiste. Dice amén. Diga conmigo: Dios borra mis pecados. Dígalo otra vez: Dios borra mis pecados. Dios me limpia. Dios me purifica. Dios me santifica. El perdón de Dios es tan completo que debemos tener bien claro que quien nos da salvación es Dios, no las personas, no la gente que está a nuestro alrededor. Nuestras vidas dependen de Dios, y es en Dios que estamos justificados. Por eso Dios no puede guardar en su mente cosas vergonzosas ni sucias. Si usted me dice: ¿y por qué Dios olvida los pecados? ¿Por qué Él tiene que sacar de su mente las cosas malas que yo hice? Sencillo: porque Dios no puede tener en su mente cosa dañina ni cochina. Él no puede tener en su mente cosa sucia. Él no guarda rencor en su persona. Él no guarda nada que pueda dañar su integridad y su santidad. Y lo primero que Dios muestra al pecador es redención y no culpa. Cuando tú sientes culpa, es Satanás el que te está acusando, porque Dios no culpa, Dios confronta. Una vez basta para pedirle perdón a Dios por los pecados, una, no 1000. Ay, Señor, perdóname, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez. No, una vez basta. Y cuando usted lo hace de corazón, Dios perdona. Muchos piensan que necesitan ofrecer sacrificios para que entonces Dios les perdone. Ay, no, voy a ayunar 10 días para que Dios me perdone. Ay, voy a orar 20 horas para que Dios me perdone. Ay, voy a hacer tal cosa para que Dios me perdone. Ay, en Semana Santa me voy a ir con frijoles en los zapatos hasta Ipiales para que Dios me perdone. Ay, me voy a echar latigazos para que Dios me perdone. Que me crucifiquen en una cruz para mostrar que soy un mártir y que Dios me perdone. Voy a irme de rodillas de aquí a Catambuco para que Dios me perdone. Y Dios dice: no, venga, un momento. ¿Quién le dijo a usted que mi perdón tiene un precio sacrificial? ¿Quién le dijo a usted que mi perdón vale 3 kilómetros de rodillas? ¿Quién le dijo a usted que mi perdón vale ponerse lentejas en sus zapatos y caminar por 3 horas seguidas? ¿Quién le dijo que eso vale mi perdón? Cuando tú ves la palabra del Señor, Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme, el perdón de Dios no vale ningún tipo de sacrificio, porque el perdón de Dios ya tuvo un sacrificio y fue la sangre de Jesús. Lo único que tiene que hacer el hombre hoy es reclamar por derecho legal la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, y se va a ahorrar 3 horas de caminata con frijoles, y se va a ahorrar caminar de rodillas sudando y que se le vuelvan nada. Usted puede pedir perdón a Dios en esa silla donde está, y estoy seguro que va a salir de aquí renovado y transformado por la mano poderosa de Dios. El perdón de Dios no puede tener sacrificio humano. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, lo único que Dios exige es: no lo hagas más. Usted ve en la Biblia, y cada vez que Dios confronta al pecador, ¿qué fue lo que le dijo? No lo haga más. Miró a la adúltera y le dijo: ¿quién te condenó? Y la adúltera dijo: nadie, Señor. Y Dios le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue todo. Vino al otro que lo sanó, y era un pecado, porque era un pecado. La enfermedad que tenía era a causa de pecado, y Dios le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. No solo lo sanó, sino que le advirtió y le dijo: ya estás perdonado. El perdón de Dios es sencillo. La cuestión
Es decir, cuando yo tengo fe, yo recibo el perdón, pero no es que ahora voy a coger a Dios de parche. Entonces, como el perdón es tan sencillo, entonces hoy peco, mañana también voy a pecar y simplemente pido perdón. Me voy y hago tal cosa y simplemente pido perdón. No, es que así no es, porque eso ya es jugar con la gracia y es pisotear la sangre de Jesús. Yo necesito recibir el perdón en fe, creyendo que lo necesito, creyendo que lo recibo hoy, pero voy a caminar valorando el perdón que Dios me ha dado. El hecho de que hayamos pecado y seamos perdonados no es que Dios nos pone en una segunda categoría. Él nos ama y eternamente nos va a mirar en el mismo lugar que Él nos colocó. ¿A qué se refiere, pastora? Es que lo que pasa es que Dios te tenía aquí. Pecaste, ahora te colocó en último lugar. Dios siempre te seguirá mirando de la misma manera, con el mismo amor y con los mismos ojos. Ese es el Dios que yo tengo. Lo que Dios usó para su gloria en la Biblia son los que un día fueron grandes pecadores como nosotros. Cuando pienso en Pedro, pienso en el día de Pentecostés. 3,000 personas enfrente de él siendo convertidas por la mano poderosa de Dios, usando a Pedro como un instrumento increíble. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que un par de meses antes lo estaba negando. Pero cuando yo veo a Pedro predicándole a 3,000, a mí se me olvida que Pedro negó a Jesús. Y lo que veo es qué gracia tan increíble la de Dios, que sin importar los pecados de sus hijos, aún sigue creyendo en ellos y no altera el plan y el propósito que estableció para con sus hijos. Sin importar los pecados que tú y yo hayamos cometido, Dios no va a alterar su propósito. ¿Usted se imagina si el propósito de Dios se viera alterado por un simple pecado? Pero Dios dijo: a toda costa voy a hacer lo que dije que iba a hacer contigo. Lo hizo con Pedro, lo hizo con los 12. Qué honor le colocó a los 12 apóstoles, ser los más grandes de la tierra, cuando se volaron en el momento más difícil de Jesús, cuando no quisieron estar con Jesús. Pero Jesús dijo: tranquilos, yo los perdono y voy a seguir creyendo en ustedes para que sean los hombres más poderosos que ha pisado la tierra. Dios usó pecadores para hacerlos grandes. Pero en tercer lugar, y para terminar, quiero decirle: el perdón se recibe. ¿Sabe cómo se recibe el perdón? Diga conmigo: la sangre de Jesús. Dígalo fuerte: la sangre de Jesús. ¿El perdón con qué se recibe? Con la sangre de Jesús. ¿Por qué olvida Dios nuestro pecado? Por la sangre de Jesús. Una de las razones por la cual David andó conforme al corazón de Dios es porque David nunca le ocultó pecado a Jesús. Nunca le ocultó pecado a Dios. Yo veo a David siempre reconociendo sus faltas. Yo veo a David siempre diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, mira mi corazón, examíname, saca a flote los pensamientos que me inquietan. Señor, quiero ser agradable. Pero ¿por qué David lo hacía? Porque quería caminar conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes qué es caminar conforme al corazón de Dios? Es estar listo para aceptar mis errores sin echarle la culpa a nadie. Yo fallé, Señor. No es la culpa de nadie. No es la culpa de la serpiente. Adán, bien, es que la mujer que me diste, la mujer es que la serpiente, y la serpiente es que, no hay nadie a quien acusar. Entonces el diablo listo a aplastar la cabeza. Si nosotros fuéramos más conscientes de nuestros pecados, no le eches la culpa: ay, es que yo pequé porque me tentó fulano, ay, es que yo pequé porque la otra me sedujo. No, usted pecó porque quiso. Y cuando usted camina conforme al corazón de Dios, usted va a reconocer sus faltas. Si es hombre, es varón para reconocer sus faltas. Y si es mujer, es varona para reconocer sus faltas. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda en esta noche es: caminar conforme al corazón de Dios es examinarme todos los días con el fin de decirle: Señor, quiero agradarte en todo lo que yo haga. No puede haber perdón de pecados donde no hay una renovación del corazón. Hay muchos que tienen una batalla muy grande con el pecado. Y esa batalla grande con el pecado es muy similar a que tú estés en un ring de boxeo. Es como si el pecado fuera tu oponente. Y cuando empiezas a pelear, va a haber momentos en los que tú vas a prevalecer en la pelea. Pero va a haber otros momentos donde sientes que ese enemigo llamado pecado va a prevalecer en contra de ti. Y entonces peleas con el pecado, peleas con tus ataduras,
Peleas con tus vicios y pareces que vas bien porque sientes que estás prevaleciendo. Llevas un round, 2 rounds y estás invicto y te sientes contento porque dices, ya estoy venciendo. Pero parece ser que ese gigante o ese enemigo llamado pecado en la pelea se hace más fuerte y empieza a prevalecer y empieza a atacarte. Y es cuando te sientes vulnerable, te golpean, sientes que vuelves a caer, sientes que el pecado está prevaleciendo sobre ti de tal manera que llega un punto en esa pelea donde sientes que no puedes más, donde te tiene casi noqueado, te tiene en un punto donde tú te tienes que rendir. Muchos de nosotros decimos, estoy que tiro la toalla. ¿Lo ha dicho o no? Cuando el pecado te acecha, cuando la prueba te acecha, cuando las circunstancias difíciles te acechan, a veces decimos, estoy que tiro la toalla. Pero quiero decirle algo, la toalla no está en manos del boxeador. La toalla está en manos del entrenador. Y quien tira la toalla no es el boxeador. El boxeador puede estar en la pelea y decir, estoy que tiro la toalla. Y la toalla está en el hombro del entrenador. Y si el entrenador no tira la toalla, el boxeador tiene que pelear hasta que así sea necesario con el fin de que tenga victoria. Quiero decirle algo. Hay un ring de boxeo. Está usted, está el pecado, está la prueba, están las circunstancias difíciles. Y cuando usted siente que ese enemigo, que ese oponente en el ring de boxeo lo quiere destruir, y aunque usted quiera tirar la toalla, le va a ser imposible, porque su entrenador se llama Dios y Él jamás tira la toalla, sino que está desde afuera diciéndote, tú puedes, hijo mío, levántate, Señor, está que me levántate, para eso te entrené, para eso tienes mi gracia, para eso tienes mi sangre, para eso tienes mi poder, para eso tienes la palabra, para eso tienes la oración. Levántate, hijo, estoy que tiro la toalla. No, yo soy el que tiro la toalla y no la voy a tirar porque creo en ti. Es que me noquearon, levántate otra vez, todavía quedan más rounds por delante. Yo sé que tú puedes, aunque tu papá y tu mamá y tu gente te diga que no puedes. Yo te vengo a presentar un Dios que te dice, sí puedes, hijo mío. Yo fui quien te formé, yo te hice, yo coloqué fuerza en tu espíritu para que te levantes y creas que en mí todo es posible. En esta noche te quiero decir, Dios no va a tirar la toalla y te vas a levantar esta noche y le vas a decir a Dios, perdóname, lávame con tu sangre y lo voy a intentar una vez más. Y si vuelven y me noquean, me volveré a levantar y lo voy a intentar una vez más. Y si vuelven y me noquean, me voy a volver a levantar y lo voy a intentar una vez más. Por una cosa sí es clara, la gente que tiene el gen de Dios nunca se rinde. Y usted y yo no nos vamos a rendir.